ya es cerrando más bien la parte de psicología. Y para allá, la próxima semana vamos a ir teniendo los días jueves como, o miércoles, como el día de ayer, la parte de psicología en nuestro desempeño, porque bueno, tiene bastantes datos sobre todo. Y los días jueves, como hoy, vamos a ir revisando la parte de filo, ¿ya? Pero a partir ya de la próxima semana, ¿no? Como recién han estado acomodando la parte de los horarios, entonces eso es como va a irse gestionando, ¿ya? ¿Listo? Entonces, por este lado, o por ahora, entonces, como habíamos quedado pendientes con algunos detalles dentro del el tema de bases biológicas, vamos a cerrar entonces ya este episodio ya con la parte de psicología y vamos a ir señalando la parte de psicología como ciencia, aunque vamos a ir enfocándonos hacia lo que vienen a ser escuelas y enfoques psicológicos, ¿ya? Para aquellos que de alguna manera pues se van adaptando poco a poco también al curso de psicología. Entonces, ya que pedían también parte de eso, conocimientos básicos, no hay problema, lo vamos a desarrollar, sino también ahora, ¿ya? Listo, muy bien, entonces chicos, para eso vamos a ir cerrando entonces la parte de bases biológicas y para ello teníamos ya dentro de lo que habíamos representado las funciones de los hemisferios cerebrales, ¿no? Que es justamente esto que les estoy proyectando. Cuando hablamos acerca de los hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo van a cumplir con funciones distintas, pero uno de los hemisferios va a llegar a tener mayor participación, mayor dominancia para algún tipo de actividad que va a llegar a desempeñarse. Y a esto es a lo que se le va a llamar lateralidad. La lateralidad va a llegar a ser la dominancia hemisférica y es justamente lo que vamos a ver en este caso. El hemisferio derecho, por ejemplo, ¿de qué se va a encargar? El hemisferio derecho va a controlar el hemicuerpo izquierdo, es decir, la mano izquierda y la pierna izquierda y ese lado, todo ese lado izquierdo, lo va a gobernar el hemisferio derecho. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Sí, efectivamente, esa es la lateralidad cruzada, ¿no? Sí, porque hay un entrecruzamiento de nervios. Sí, efectivamente. Entonces, de esta manera, el lado derecho, el hemisferio derecho, mejor dicho, el hemisferio derecho gobierna el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo gobierna el lado derecho, ¿sí? Así lo vamos a ver. Y en tal caso, entonces, cuando hablamos acerca de los hemisferios, nos damos cuenta, entonces, que aparece pues la imaginación, aparece la fantasía, se encarga de eso también el hemisferio derecho, con la cual nosotros creamos cosas nuevas. Cuando leemos un cuento, somos capaces de poder elaborar imágenes mentales. Entonces, eso viene a ser la parte de la imaginación y la parte de la fantasía, ¿ya? ¿Qué encontramos también? El hemisferio derecho también se enfoca hacia la producción genuina, una producción original. Y eso está relacionado con lo que es la creatividad. Al momento en el cual nosotros llegamos a producir, elaborar, inventar, entonces allí es donde aparece el hemisferio derecho. ¿Bien? Entonces, este hemisferio, por cierto, no solamente está caracterizando a los artistas, claro que en mayor predisposición por lo que la actividad que realizan, ¿no? Pero la creatividad no solamente se ve reflejado en los artistas o en los músicos, sino que también podemos llegar a presentar creatividad en diversos otros campos de actividad, como en el caso de la ingeniería, la arquitectura, puede diseñar, puede crear fórmulas matemáticas, algoritmos, entre otros, sí. Todo ello también entraría acá dentro del campo de lo que es la llamada creatividad, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, también es el pensamiento espacial. El pensamiento nos permite, el hemisferio derecho, la ubicación espacial. Por ejemplo, aquí es con la cual nosotros nos dirigimos para poder guiar, es con la cual nosotros nos guiamos para poder hallar una dirección. Como cuando nosotros buscamos una dirección y nos dicen, buscamos un colegio a lo mejor, y nos dicen a lo mejor, bueno, sí, mire, al cruzar ese parque va a encontrar una iglesia, frente a la iglesia va a haber un grifo, al frente del grifo hay una comisaría, al costado de la comisaría, ahí está el colegio. Entonces lo que tú tienes que hacer es pues ubicarte, ¿no? En el espacio. Claro, entonces dentro de ello, entonces tu pensamiento espacial, la ubicación espacial de donde te encuentras, entonces eso lo hacemos con el hemisferio derecho. Es como nuestro GPS instalado, ¿no? Sí, eso sería entonces el hemisferio derecho. El pensamiento en paralelo se refiere más bien ahora hacia el hecho de llegar a presentar em, varias situaciones que nosotros
generamos para poder solucionar situaciones, problemas. Elaboramos diversos cuestionamientos, vemos las formas en la forma en la que podemos llegar a argumentar algún tipo de situación. Entonces, ahí utilizamos un pensamiento en paralelo. El pensamiento en paralelo también se ha visto relacionado al momento de producir múltiples posibilidades de solución a un problema. ¿Ya? Eso incluye lo que es el pensamiento en paralelo. ¿Ya? Aparece también la producción y la comprensión del arte y la música, ¿sí? Eso tiene que ver, por eso, también con la creatividad y la producción del arte y la música, elaborar algo nuevo y original también aparte de eso, ¿no? Es nuestro hemisferio intuitivo porque se vale de lo que hemos experimentado anteriormente para poder llegar a tomar decisiones. El hemisferio derecho compara situaciones pasadas con situaciones actuales. A eso se refiere con el pensamiento intuitivo. El pensamiento analógico hace alusión más bien hacia el hecho de poder llegar a relacionar eventos, incluso hasta para poder aprender. Por ejemplo, para poder comprender cómo funciona el ojo humano, hacemos una analogía señalando la manera como se relaciona nuestro ojo con una cámara fotográfica. Entonces, eso es un pensamiento analógico, ¿ya? Entonces, utilizamos también ello. Es nuestro lado no verbal. Se dice que es no verbal porque con esta parte de nuestra mente nosotros llegamos a elaborar representaciones generales. Bien, ese es el pensamiento holístico. El reconocimiento de caras, de gestos, por ejemplo, cuando ustedes reconocen las manifestaciones emocionales de alguien a través de la mirada, a través de los gestos, a partir del tono de voz, la distancia que pueden llegar a tomar, ya eso es parte de lo que se conoce como paralenguaje. El paralenguaje es lo que subyace a lo que se dice, a lo que se expresa de manera verbal. Entonces, esa es la parte del reconocimiento. Esta parte es con la cual las personas, los psicólogos, por ejemplo, pueden reconocer a alguien en cuanto a la intencionalidad, ¿no? En el ámbito psicoterapéutico. Claro, ¿no? Bueno, y se pueden reconocer de diversas maneras, pero esta parte de nuestro cerebro es la que se encargaría entonces también de poder reconocer, ¿no? Caras, gestos, posturas y todo ello. Se encarga además de la expresión oral. El hemisferio derecho se encarga de la expresión oral de alegría, la expresión vinculada hacia el enojo, hacia la ira, por eso está relacionado con el lenguaje no verbal, pues, ¿no? Alguien que está enojada, entonces, por ejemplo, se cruza de brazos, ¿no? Las chicas tienden a cruzarse de brazos cuando están enojadas. Entonces, ellas, por ejemplo, que expresarían con su hemisferio derecho la expresión emocional, ¿ya? Pero por otro lado, también tenemos nuestro otro lado cerebral que también se activa para realizar múltiples soluciones también aplicando. ¿Qué implicaría acá? El hemisferio izquierdo se encarga ahora de controlar el hemicuerpo derecho. Claro, ¿no? Las personas que llegan a ser diestras son aquellas que en cuanto a la movilidad estaría gobernando el hemisferio izquierdo, ¿ya? Eso es lo que vamos a entenderlo entonces de esa manera, ¿ya? Sí, ahorita vemos lo holístico, ahorita vemos lo holístico. Está basado en la realidad, mientras que con el hemisferio derecho llegamos a construir una imagen hipotética, una situación fantástica. Con el hemisferio izquierdo pisamos tierra. Claro, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Una cosa es soñar, tal vez soñar despierto, como el hecho de verme como un médico veterinario teniendo una cadena de veterinarias en base a esto, aquello, o sea, comienza a elaborar imágenes mentales. Claro, ese es su hemisferio derecho, ¿no? Le hace soñar despierto. Pero el hemisferio izquierdo es aquel que le va a decir, ¿y cómo lo vas a hacer? Para eso, ¿qué vas a tener que realizar? ¿Por dónde vas a empezar? Entonces, el hemisferio izquierdo ya lo trae a la realidad y comienza ya a utilizar un pensamiento mucho más sistemático, mucho más ordenado. El hemisferio izquierdo es el lado de nuestro cerebro con la cual nosotros pensamos de manera lógico-matemática y por ende también se basa en el pensamiento simbólico. Utiliza el pensamiento secuencial, como cuando nosotros resolvemos problemas matemáticos, decíamos, ¿no? Y en este caso, al momento de llegar a resolver un problema que implica utilizar el teorema de Pitágoras, a lo mejor, seguimos paso a paso lo que se tiene que llevar a cabo. Entonces eso implicaría, ¿no? El pensamiento secuencial o algorítmico, ¿ya? Por otro lado, también se encarga del pensamiento simbólico, ya lo dijimos, ¿por qué? Porque elabora, construye representaciones. Esto es parte de lo que a lo mejor ustedes han visto en algún momento, como cuando no solamente en los números se ven los símbolos, sino también en la lógica, como cuando vemos P, Q,
R y se hace la tabla de verdad. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que ver también con el pensamiento simbólico, ¿no? Porque utilizamos representaciones, ¿ya? Sí, tiene que ver también con ello. El hemisferio izquierdo tiene que ver con la interpretación que hacemos, pero en el campo simbólico, recuerda. ¿Por qué? Porque también podemos interpretar gestos. Claro, ¿no? Reconocer es interpretar. Entonces eso tiene que ver con el hemisferio derecho, claro. Pero si nosotros llegamos a hacer una interpretación de una fórmula matemática, a eso ya es el hemisferio izquierdo. Claro, ¿no? O sea, interpretación, pero enfocada a lo que estamos viendo en este caso, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Muy bien, porque claro, es el pensamiento simbólico y abstracto, ¿no? Que podemos llegar a realizar. Sí, eso vendría a ser, ¿no? La interpretación que nosotros hacemos. En el caso de un refrán, por ejemplo, ¿no? Al momento de llegar a interpretar un refrán, eso sería una interpretación basada en el hemisferio izquierdo. Claro, ¿por qué? Porque es de tipo abstracto, pues, porque es una interpretación abstracta, ¿ya? Ahí está el pensamiento abstracto. Comprensión del lenguaje, claro, porque en el hemisferio izquierdo se encontrarían las áreas del lenguaje que ya hemos visto, el área de Broca, el área de Exner, el área de Wernicke, ya eso tiene que ver con el hemisferio izquierdo, comprensión del lenguaje. Se encargaría también de la expresión oral, por supuesto, y además llega a ser lineal. ¿Por qué? Porque llega a seguir un patrón de dirección. Por eso es que cuando hacemos una división algebraica, mediante el método de Ruffini, lo que hacemos es paso a paso seguir el lineamiento de cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla cada paso para solucionar. Entonces, eso es justamente la parte lineal que estamos señalando, ¿no? Y también se encarga del control, el control emocional. El control emocional hace referencia a poder ser capaces de poder regular nuestros estados afectivos. Parte de esto lo comentábamos el día de ayer cuando hablábamos acerca de la corteza prefrontal. Claro, cuando hablábamos acerca de la corteza prefrontal, entonces tenía que ver con el hecho del control consciente de las emociones. Claro, pero esa parte del control consciente de las emociones, ¿con qué parte lo hacemos? Esa parte lo hacemos con el hemisferio izquierdo, es decir, la corteza prefrontal izquierda. Ella es la que se va a encargar del control emocional. ¿Correcto? Muy bien. Pero por otro lado, también encontramos dos características muy importantes en el hemisferio derecho e izquierdo. El hemisferio izquierdo llega a ser analítico, que significa que descompone el todo en partes. Por ejemplo, en este caso, al momento de llegar a tener cuadros estadísticos, utilizamos el hemisferio izquierdo, claro, porque vamos a ver símbolos, cuadros matemáticos, y luego hacemos una interpretación dentro del campo matemático. Entonces, eso lo hacemos con el hemisferio izquierdo. Claro, por supuesto. Pero ¿qué estamos haciendo? Un análisis, porque cuando revisamos cada cuadrante, entonces lo que estamos haciendo es descomponer el todo en partes. Eso es análisis. Al leer una obra literaria, descomponemos la obra en el mensaje principal, las ideas secundarias, cuál es el tema ético-moral que quiere expresar el autor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al hacer esto, estamos haciendo un análisis de la obra, ¿correcto? Es un análisis de la obra. Entonces, extraemos las partes que constituyen el todo. Eso vendría a ser el análisis. Pero por otro lado, cuando nosotros luego hacemos un resumen o incluso armamos o construimos un mapa conceptual, lo que estamos llevando a cabo es el uso del hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho junta las partes para construir un todo. Cuando uno arma un mapa conceptual, es una producción original. No hay dos personas que tengan el mismo mapa conceptual. Claro, pues porque es una producción original. Entonces, en este caso, al juntar las partes que se han analizado de la obra para juntarlas y armar un mapa conceptual donde estén todos estos datos importantes, lo que se está haciendo es una síntesis. Entonces por eso ahí utilizo mi hemisferio derecho, claro. Con el hemisferio derecho haces una síntesis. Y al construir un nuevo todo, como les digo, a eso es a lo que se le llama holístico. El término holístico proviene del prefijo holo, que significa todo. Es por eso que con el hemisferio derecho llegamos a elaborar una expresión holística. Formamos o construimos totalidades. Bien, a eso es a lo que se va a referir entonces. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, esto vendría a ser el hemisferio derecho y hablamos acerca del hemisferio izquierdo. Ahora, aquí ustedes ven
funciones por separado, claro, por una cuestión didáctica para entenderlo, pero no significa que los hemisferios participan así, o sea, por separado, ¿no? No, es solamente para entenderlo. Pero una persona que llega a dibujar no significa que solo está activo su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo está durmiendo. No, no hace eso. Los dos están activos, solo que va a haber mayor preponderancia del hemisferio derecho. Un cartógrafo, por ejemplo, va a elaborar mapas, pero para hacer eso se basa del hemisferio derecho, sí, al momento de hacer las imágenes, claro, la ubicación espacial, ajá, pero cuando tenga que colocar las coordenadas va a tener que emplear algoritmos matemáticos y para eso va a tener que utilizar ahora el hemisferio izquierdo, por supuesto. Allí va a tener que utilizar ahora el hemisferio izquierdo. Ah, entonces los dos hemisferios participan, claro que sí. Los dos hemisferios participan en las diversas actividades que llevamos a cabo. ¿Bien? Solo que en algún momento, según la necesidad que se tenga, el hemisferio cerebral va a llegar a cumplir una función mucho más amplia, mucho más específica tal vez, en algún momento. ¿Listo? Ambos hemisferios van a llegar a presentar comunicación a través del llamado cuerpo calloso, recordemos, ¿no? Ambos hemisferios se comunican, pero a través del cuerpo calloso. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso vienen a ser los hemisferios cerebrales. ¿Bien? Estos hemisferios cerebrales entonces nos van a permitir presentar diversas formas de adaptación y sobre todo también pues de inteligencia. Ahora, los hemisferios cerebrales que estamos visualizando van a llegar a presentar cambios muy significativos, claro, que forma parte de la llamada plasticidad cerebral también, ¿no? En la medida en que nosotros seamos estimulados por parte del entorno y la manera como nos desenvolvemos, bueno, pues eso es lo que va a caracterizar en nuestro caso la plasticidad cerebral, ¿no? Sistema de adaptación, readaptación o incluso reconstrucción de las redes neurológicas, ¿ya? Muy bien. Ahora, esto ocurre a nivel, pues, de hemisferios, a nivel externo, porque estamos hablando acerca de la corteza, y de esto se encarga la corteza, ¿ya? ¿Listo? Pero a nivel subcortical ya encontramos ahora al sistema límbico. Esto ya no es en la parte externa, sino ahora vamos a ver la parte interna. Ese es a nivel subcortical, el llamado sistema límbico, ¿ya? Muy bien. La corteza prefrontal, ¿qué función tenía? Ah, bueno, diversas, un montón de funciones. Entre ellas tiene que ver con el pensamiento lógico, el desarrollo de la conciencia, la que nos permite la empatía, ponerse en el lugar del otro, y sobre todo tener control de las emociones, tener control de los impulsos. Claro. Esta parte que vamos a ver nosotros es nuestro lado más primitivo, es nuestro lado más animal. El sistema límbico se compone de todo un circuito de elementos pero se encuentran a nivel subcortical. Estos son los que van a llegar a participar para poder regular fisiológicamente las emociones. Listo, genial, César. Entonces, esto es justamente lo que vamos a visualizar, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque dentro del sistema límbico es donde vamos a encontrar entonces al tálamo, al hipotálamo, a la amígdala cerebral y múltiples otros elementos que van a cumplir diversas funciones, pero sobre todo las funciones que más recalcan dentro del sistema límbico es el control fisiológico de las emociones. Recuerden que es el control fisiológico de las emociones. El control fisiológico, porque el control consciente de las emociones, ¿quién lo lleva a cabo? La corteza prefrontal. Esta parte de nuestro cerebrito es con la que entonces vamos a llegar a presentar el control de los impulsos. Claro, ¿no? Con esa parte vamos a presentar el control de los impulsos, el control de las emociones. Ajá, entonces a nivel subcortical se van a llegar a presentar este sistema. Al sistema límbico también se le conoce con el nombre de el circuito de Papes, por el descubridor, ¿no? Circuito de Papes. O por otro lado lo van a encontrar en algunos otros textos también como el paleocórtex porque se refiere hacia la estructura más primitiva, ¿ya? El paleocórtex. Muy bien, entonces estos vienen a ser los elementos muy clásicos de las cuales vamos a ir referenciando, ¿no? Bien, y nos vamos ahora hacia el primer elemento. ¿Y cuál es este? El tálamo. Vámonos entonces hacia el tálamo. El tálamo es conocido como la secretaria del cerebro. Ajá, ¿esto qué implica, no? Que lleva la información sensorial
desde los receptores hacia los centros de procesamiento, como cuando hablamos acerca del lóbulo occipital, parietal, entre otros. ¿Qué significa? Que la información que va llegando de los receptores, el tálamo se va a encargar de recibirlos y llevarlos hacia el centro nervioso, hacia la corteza cerebral. Por ejemplo, al momento de recibir información que provenga de la vista, llega al tálamo y el tálamo luego lleva la información al lóbulo occipital, donde se procesa la información visual. Claro. Entonces ahí es donde justamente se va a llegar a plasmar. Entonces ahí es donde aparece las manifestaciones del tálamo, ¿correcto? Lleva la información entonces hacia el lóbulo occipital. ¿Bien? Entonces todos los sentidos pasan por el tálamo primero, sí, a excepción del olfato, porque el olfato tiene otro tipo de elemento que es el bulbo olfativo. Se trata del bulbo olfativo, ¿ya? El bulbo olfativo hace alusión entonces hacia una de las estructuras en la base del cerebro con las cuales entonces se llega a procesar la información olfativa. No confundan el bulbo olfativo con el bulbo raquídeo, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que va a llegar a darse, digamos, en este caso, ¿no? Así es. Eh, Muy bien, eso es lo que vamos a encontrar entonces, ¿no? ¿Qué? ¿La percepción del dolor sería un problema en el tálamo? No, porque el tálamo no percibe. El tálamo solo hace la función de llevar la información sensorial. Por eso acá bien dice, lleva la información sensorial. Entonces aquí es diferente. ¿Por qué? Porque es sensación. Lo que estás diciendo, lo que estás preguntando es percepción. Entonces eso sería otra parte que tiene que ver con la corteza cerebral. Claro, y eso ya sería más bien el lóbulo parietal, pues. Claro, el lóbulo parietal, efectivamente. Claro, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el tálamo no llega a interpretar nada, pues. El tálamo no hace el proceso de interpretación. Quien hace la tarea de interpretar lo hace la corteza cerebral. La corteza es la que va a llegar a procesar, la que va a interpretar. Claro, ¿no? Es la que interpreta, pero no el tálamo. El tálamo es un mensajero simplemente, lleva la información, pero no hace mayor operación de tipo cognitivo, ¿no? Ujú. No hace mayor operación. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Debajo del tálamo, ¿quién está? El hipotálamo, una de las funciones, una de las estructuras más conocidas. ¿Por qué? Porque este tiene que ver bastante de la, eh, dentro del campo de la conducta alimenticia. Es lo que vamos a encontrar también en este campo, ¿no? El hipotálamo, por ejemplo, ¿de qué se encarga? Del hambre, de la sed, la saciedad. El hipotálamo regula fisiológicamente las emociones. Y lo que pasa es que el hipotálamo tiene control de dos estructuras, el sistema autónomo y el sistema glandular. Es por eso que una persona que llegue a experimentar miedo, entonces el hipotálamo envía información al simpático y el simpático se activa, por eso hace que se dé la aceleración cardíaca, la aceleración cardíaca, el ritmo respiratorio, claro. Pero paralelo a eso, también se libera adrenalina a nivel de las glándulas suprarrenales. Cuando una persona experimenta miedo, se agrega adrenalina y se activa el sistema simpático. Entonces, ¿y eso quién lo gobierna? ¿Quién lo dirige? El hipotálamo. El hipotálamo entonces va a regular a ambos elementos, ¿ya? Sistema autónomo y al sistema glandular. Se encarga además de la excitación sexual, claro, y del ritmo circadiano. El ritmo circadiano se le llama así al reloj biológico. Es lo que dura aproximadamente 24 horas. Por lo tanto, es con la cual nosotros, este ritmo circadiano, es con la que nos programamos biológicamente. Casi a la misma hora sentimos sueño, casi a la misma hora sentimos hambre, nos despertamos. ¿Por qué? Porque es nuestro reloj biológico. Si vamos a otro país donde hay un cambio horario, entonces va a afectarse el ritmo circadiano. Claro, si nos vamos a Japón, entonces pues allá están de día, pero estamos con sueño. Y cuando llega la noche estamos despiertos. ¿Y eso por qué? Porque nuestro ritmo circadiano va a tener que adaptarse. Claro, entonces a eso se refiere, ¿no? Y también regula la temperatura del cuerpo, ¿ya? Eso es lo que vamos a encontrar entonces a partir de ello, ¿no? ¿Los lóbulos son los únicos que se encargan de interpretar la información? Claro, no interpretamos con el cerebelo, no interpretamos con otras estructuras a nivel subcortical, no.
No, pues porque el interpretar es una actividad intelectual. ¿Y con qué hacemos la actividad intelectual? Con la corteza cerebral, pues. ¿Y la corteza dónde está? En los lóbulos. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí donde hacemos, por eso decíamos al inicio, la corteza cerebral es la base de los procesos más complejos. Claro, ¿no? Es con esa parte de nuestro cerebro con la cual nosotros interpretamos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? El hipocampo, ¿no? Que es donde consolidamos información en la memoria de largo plazo. Claro, el momento, por ejemplo, en el que ustedes estudian. Cuando ustedes estudian y sobre todo cuando ustedes repasan, la información se va a dónde? A la memoria de largo plazo. Claro, ¿no? Entonces, para esto es necesario entonces tener que utilizar mis recursos para poder repasar. Claro, en la mañana, en la tarde y a lo mejor el fin de semana. Entonces, cuando hacen eso, su memoria se activa y por lo tanto tiende a mantener por más tiempo la información en su mente. Eso implicaría entonces el hipocampo. Bueno, muchachos, en cuanto a la amígdala cerebral ahora viene a ser aquella porción de nuestro cerebrito con la cual entonces se presenta, ahí está, procesa las emociones y es base biológica de la memoria emotiva. Procesa las emociones y es base biológica de la memoria emotiva. Entonces en este caso, la amígdala cerebral es la estructura con la cual nosotros nos vinculamos emocionalmente. Claro, procesa las emociones, pero almacena los recuerdos. Como cuando nosotros recordamos el miedo que sentimos al momento de viajar por la montaña rusa, al momento de caminar por una calle oscura y solitaria. Entonces, ahí ese miedo está almacenado en la memoria emotiva, pues, ¿no? Y esa tiene como base biológica la amígdala cerebral, ¿ya? Esa sería la amígdala cerebral. Además que viene a ser el centro del miedo y de la ira. Claro, por eso esta parte es la parte más primitiva del ser humano. Los niños y los adolescentes pueden reaccionar de manera impulsiva. ¿Y eso por qué? Porque están gobernados por la amígdala cerebral hasta que llegue a madurar la corteza prefrontal. Eso pasará aproximadamente hacia la adultez temprana, o sea, hacia los 20, 25 años va a madurar esta parte de la corteza prefrontal que nos permita tener un mayor control de los impulsos. Claro. Pero mientras no reaccionamos de esta manera. Por eso las inseguridades, los miedos, las ansiedades son característicos más entre los niños y los adolescentes por la amígdala cerebral. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que va a llegar a darse entonces en este campo, ¿no? El hipotálamo ve las emociones de forma involuntaria. Ve las emociones. A ver, ¿te refieres a que el hipotálamo regula las emociones? Claro, y lo va a hacer de manera involuntaria. Todo lo que está en el sistema límbico se daría de manera involuntaria. Claro, ¿por qué? Porque ahí no hay conciencia. Ahí no hay conciencia, por supuesto. Entonces, al momento en el cual se da la digestión y en ese sentido a lo mejor te puedes ir a dormir y tu organismo sigue trabajando, sigue digiriendo lo que has almorzado, lo que has cenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo hace el simpático. El parasimpático, estamos hablando del sistema autónomo. ¿Y quién regula el sistema autónomo? El hipotálamo. Entonces, además, por eso el hipotálamo es a quien que regula, entonces, estas funciones de las cuales no tenemos conciencia. Recordemos que por eso se le llama sistema autónomo. ¿Por qué? Porque es independiente, autónomo, porque es independiente de la conciencia. Entonces, no necesitamos ser conscientes ni estar despiertos para digerir lo que hemos comido, porque eso lo hace independientemente el organismo. Entonces, igual en el caso de las emociones. Entonces, reaccionamos de manera involuntaria. Ante una situación experimentamos miedo y allí participa en las reacciones de manera involuntaria. La aceleración cardíaca, dilatación de la pupila, porque no lo podemos contraer, pues, ¿no? Claro. Entonces, ante una emoción, no podemos decir, no, corazón, detente, pues, ¿no? O sea, ¿por qué te aceleras? Entonces, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque es involuntario, pues, ¿no? Es involuntario, ¿ya? Al igual que en el caso de las reacciones del miedo, ¿no? Cuando volteamos inmediatamente y nos asustamos, empujamos a alguien, a lo mejor porque nos sorprendió, sin saber quién era, lo empujamos, y ahí reacciona, pues, de manera involuntaria. Claro, ¿no? Ante el miedo reaccionamos de manera involuntaria, ¿no? Pero el hipotálamo lo que hace es regular las emociones, ¿no? Regula las emociones
pero teniendo en cuenta sobre todo pues este carácter involuntario, ¿ya? Muy bien, entonces eso va a suceder, ¿no? Encontramos entonces para ello, decíamos, el miedo y la ira, ¿no? Para cerrar la amígdala cerebral. Finalmente tenemos ahora al área septal, el área septal. El área septal más bien es aquella en la cual cumple con funciones viscerales, pero lo que más nos interesa es que está relacionada también hacia la respuesta sexual humana, ya que el área septal se encarga de la reproducción y también en el caso del orgasmo, participa en la respuesta del orgasmo, es decir, en la respuesta, en la reacción más elevada de excitación sexual. Allí se encontraría entonces el área septal, ¿no? Ahí se encontraría el área septal. Es en la que ella que estaría regulando entonces el orgasmo. Es la que haría, por tanto, que en el caso de los varones lleguemos a ser monorgásmicos, ¿no? Llega un orgasmo solamente por actividad sexual. En cambio, las chicas pueden llegar a ser multiorgásmicas y eso se debería a la manera como se llega a procesar estas respuestas, que en este caso se darían a partir del área septal, ¿ya? Elemento del sistema límbico también, ¿no? Y finalmente tenemos al cuerpo calloso, que como ya tenemos idea, es la que comunica al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo. Es la porción nerviosa entonces que permite la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales, ¿ya? Es la que va entonces a permitir em, la comunicación de ambos hemisferios. Entonces, el cuerpo calloso la vemos en qué momento activo, cuando llegamos a utilizar pues ambos lados del cerebro, como un baterista. Ya sabemos que el hemisferio derecho gobierna el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo gobierna el lado derecho. Un baterista va a tener que utilizar las dos manos, claro. Y cómo comunica y cómo coordina también ello, lo que informa la mano derecha con la mano izquierda a través del cuerpo calloso, pues. El cuerpo calloso permite la comunicación interhemisférica. Muy bien, eso va a suceder, ¿no? ¿Qué causaría un problema en el cuerpo calloso? Bueno, pues la desconexión de un lóbulo o de un lado del cuerpo con el otro, pues. Claro, no podría haber una comunicación entre ellas. Una lesión o una extirpación del cuerpo calloso, la persona no puede coordinar, no podría tocar o tararear con las manos. Claro, pues, porque para poder tararear con las manos se necesita del cuerpo calloso. Entonces, una alteración, no puede haber comunicación entre ellas. Están divorciadas las dos manos. No puede tararear. Una mano derecha hace una cosa y la mano izquierda puede hacer otra. Independientes. Claro, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Bien. Entonces, el miedo genera estrés, por ello que contraes enfermedades. Vizcarra fue totalitario en generar miedo con COVID. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero ¿Cuál era la pregunta? Ya, muy bien. Ya, listo. A ver, bueno, en este caso entonces, eso es lo que estamos refiriendo, sobre todo también en ese sentido, ¿no? Bien, dejamos ahí entonces la parte de la base biológicas, hasta aquí entonces llegamos ya para poder, digamos, consolidar lo que ya hemos revisado. Y nos vamos ahora hacia lo que viene a ser lo que les comentaba, ¿no? Para aquellos que quieren tener una base también de esto sobre sobre la psicología como una ciencia, no hay ningún problema. Vamos a utilizar también nuestro tiempo para poder sentar algunas bases, ¿no? Porque en sí ya hemos empezado con temas muy sustanciosos, pero aquí para que tengan una idea también de qué se trata. Cuando hablamos acerca del desarrollo de la psicología, ¿qué implicaría entonces en este aspecto, ¿no? O en este detalle, ¿no? Sí, porque hay múltiples circunstancias para entender el comportamiento que es bastante complejo. Así es, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a referir? Sobre todo también a partir de ello. Profe, en psicología todo depende. Bueno, la verdad es que eso depende. ¿Por qué? Porque no todos van a estar de acuerdo con eso, pues. Un conductista, un conductista no va a estar de acuerdo de que todo depende. Claro, eso depende, pues, porque un conductista va a decir, si yo refuerzo un comportamiento, entonces lo que va a pasar es que la conducta aumenta la probabilidad de que se vuelva a dar. Ah, claro, o sea, a eso se refiere, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se enfoca. Entonces, los conductistas están basadas en leyes. Ellos sí presentan las leyes del conductismo.
La Gestalt o la Gestalt habla de las leyes de la percepción. Sor, figura y fondo. Cada vez que percibimos, captamos un elemento y lo separamos del resto. Claro, o sea, a eso se refiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay enfoques, escuelas psicológicas que van a señalar de que la percepción, la conducta se desenvuelve mediante leyes y las leyes son expresadas de manera universal. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? A eso se refiere, ¿listo? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. En otros ámbitos, no, pues en otros ámbitos no podemos hablar de leyes, por ejemplo, si hablamos acerca de los estilos de crianza, en ese sentido, ¿no? No siempre podemos hablar no hablamos de leyes en estilo de crianza. Como me hayan criado, significa que así voy a quedar. No, las investigaciones señalan que hay una mayor probabilidad de las personas que pueden actuar así por ese estilo de crianza. No significa que ya está sentenciado a que va a ser así. No, ¿correcto? En ese otro caso, ahí sí puede depender de la circunstancia, depende del contexto, pero no todo en psicología depende, no. Eso va a depender de quién lo afirma, pues también. Así es. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar entonces a partir de ello, entonces, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Eh, la pregunta fue si es que el miedo genera estrés. Bueno, es al revés más bien. El estrés es el que estaría generando condiciones de miedo o ansiedad. Sí, es al revés. El estrés es el generador más bien de las respuestas emocionales. Ujú. Entonces, las condiciones de estrés son las que pueden generar miedo, pueden generar ansiedad, pueden generar, no sé, irritabilidad. Entonces, eso vendría a ser. El estrés es el que genera todo eso. Ujú. Eso es lo que va a pasar. Es al revés, más bien. Listo. En bases biológicas, ¿qué área garantiza un control motriz? ¿Un control motriz? ¿De qué? No entiendo eso. Es muy amplio eso. ¿En control motriz en qué? Control motriz. ¿Motricidad te refieres a que, por ejemplo, escribir? ¿A eso te refieres? Base biológica que garantice el control motriz. El control motriz de que de manera consciente, si te refieres a eso tendría que ver dentro del campo de la corteza prefrontal. Claro, ¿no? O el lóbulo frontal en general, ¿no? Sí, efectivamente. Si es que te refieres al control motriz, ¿no? Claro, o sea, consciente, ¿no? Si nos referimos a eso. Claro, ¿no? Muy bien, eso es lo que va a pasar, ¿ya? Muy bien. Los estilos de crianza y las relaciones sociales es un tema común. Estilo de crianza y relaciones sociales, ¿ya? Es un tema común, sí. Sí es un tema bastante frecuente, ¿ya? ¿Listo? Sí, efectivamente. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces, chicos. Bien, entonces, en el desempeño, en el desarrollo de la psicología como una ciencia, ¿cómo es lo que entendemos hoy en día? ¿Qué es lo que hace parte de esto la psicología, no? Entonces, esto que vamos a ver es un extracto, es un esbozo, para entender de qué manera es cómo se desempeña. Bueno, pues aquí tenemos lo siguiente. La psicología hoy en día se le conoce como la ciencia de la mente y la conducta. ¿Qué es esto? Que la psicología se desenvuelve a comprender dos aspectos centrales. La mente, que vienen a ser un conjunto de procesos internos, y cómo es que estos se pueden expresar a través de la conducta o a través del comportamiento. Eso es lo que hace la psicología. Cuando hablamos acerca de la mente, nos referimos a procesos internos subjetivos para otros autores que corresponden a expresiones como en el caso de las cogniciones, los afectos o la motivación. Eso es la mente. La mente entonces envuelve a los procesos cognitivos como la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la imaginación, entre otros. Esa es la mente. La mente también tiene que ver con los afectos, porque con esta es donde experimentamos los sentimientos, las emociones, ¿correcto? Y la motivación es aquello que nos impulsa hacia una meta o hacia un fin determinado. Ahora, en este campo, todo lo que ocurre en la mente se va a expresar luego a través entonces del comportamiento, es decir, lo que nosotros llevamos internamente se puede luego canalizar a través de la conducta o a través del comportamiento, o en este caso, de manera observable. Manifestaciones observables o registrables de los procesos mentales. Claro, ¿no? ¿Listo? Entonces, en este caso, entonces esta es la expresión, sí.
Si una persona pasa por un cuadro depresivo, eso es mental. ¿Cómo se manifiesta? A través del consumo de alcohol, con la cual la persona pretende minimizar su melancolía. Entonces eso se puede convertir en un comportamiento disfuncional, sí. La dipsomanía. Entonces lo que pasa en la mente se expresa en el comportamiento, sí. Una persona que esté enojada, eso es emocional, eso es mente, claro. ¿Cómo se expresa eso? A través de la conducta. ¿Cómo notas que una persona está enojada? Porque frunce el ceño, se cruza de brazos. Ajá. Eso, por ejemplo, vendría a ser, ¿no? Eso implicaría, ¿no? Eso, correcto, muy bien, así es. Están atentos, está muy bien, Rodrigo. Entonces, eso, por ejemplo, viene a ser la parte de lo que es la mente y la conducta, ¿no? Entonces todo lo que ocurre en mi mente va a ser una manifestación, se puede manifestar, mejor dicho, a través del comportamiento, claro que sí. Y la psicología también va a llegar a enfocarse. Una persona deprimida tiende a alejarse, tiende a aislarse. En algunos casos, las personas pueden llegar a dirigir su comportamiento hacia una acción hostil, como por ejemplo en este caso las autolesiones producto de la depresión o incluso quitarse la vida, ¿no? Sí, eso puede pasar, claro. Entonces son manifestaciones de que algo está pasando en su mente, ¿ya? ¿Listo? Entonces, eso justamente, todo esto aborda la psicología, sí, efectivamente, efectivamente. Entonces de tal manera que la mente se expresa a través de la conducta. Y lo que hace el psicólogo es explorar entonces la mente y explora también la mente a través del comportamiento. ¿Por qué? Porque también se puede valer de pruebas, utiliza instrumentos, claro, ¿no? Porque justamente la manifestación que se da a través del uso de los instrumentos refleja lo que está sucediendo en nuestra mente. Ajá. Como por ejemplo, incluso la escritura es una expresión de la mente, claro. Ustedes han notado que cuando han estado resfriados, han estado con gripe tal vez, y aún así han tenido que ponerse al día cuando han estado en el colegio, faltaban a clase, pero les llevaban el cuaderno y tenían que ponerse al día y escribían. ¿Han notado su escritura cuando estaban enfermos? Es diferente a cómo suelen escribir. Luego, cuando ustedes se recuperan, dicen que así era mi letra, uy, qué horrible, qué bravo, se ve que estaba pero muriéndome. Y verdad, pues no, la forma de escribir es diferente. Claro, porque la escritura refleja nuestro estado emocional, nuestro estado anímico, y es ahí donde estos estudios que se llama grafología, es el estudio de la personalidad a través de la escritura, entonces pueden reflejar aquí tendencias depresivas o incluso suicidas, que es lo que justamente realiza la psicología forense. Claro, ¿no? Entonces también aborda estos estudios, claro, porque la escritura es la expresión es una expresión comportamental de lo que sucede en nuestra mente, ¿ya? Así es. Entonces, eso es justamente lo que va a incluir, claro que sí, ¿no? Eso es lo que va a incluir, ¿ya? Em, si vamos a ver si vamos a ver la psicología como ciencia, solo que temas vimos ayer es más recurrente el examen de claro, lo que vamos a ver en cuanto a lo que vienen a ser recurrencias, claro que sí, vamos a ver también parte de esos temas. Así es, ¿ya? Eh, la presión que ejercemos al momento de escribir significa, claro, eso también, ¿no? Sí, eso también. O sea, se toma en cuenta la parte de la presión, la parte del movimiento, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso haría, sí. La orientación, por ejemplo, también de la escritura, escribir hacia la derecha, hacia la izquierda o en el medio, eso también refleja, sí, todo eso también tiene que ver. Entonces, el plano entonces de la psicología se enfoca hacia ello, ¿no? Por supuesto. E incluso hay algunos que tal vez hayan pasado por esto, ¿no? La típica prueba en la cual les hacen dibujar a una persona, o dibujar a una persona bajo la lluvia, o dibujar un árbol, o dibujar una familia. Estos dibujos se conocen como pruebas proyectivas y esto es justamente lo que también revisan los psicólogos. Entonces, de esta manera, lo que va a llegar a hacer es llegar a tener en cuenta cuáles vienen a ser los rasgos que tiene el individuo a nivel de personalidad. ¿Esto de dónde viene? A partir de los estudios generados también por el psicoanálisis. Entonces, a partir de ello, a partir de los dibujos, se puede notar si es que las personas pueden llegar a tener tendencias psicopáticas, ¿sí? Tiene psicosis, claro, a través de los dibujos. Si ha pasado por algún tipo de episodio o acontecimiento de carácter sexual, también violación sexual, también se ve aquí.
Entonces, los dibujos pueden llegar a reflejar los aspectos más íntimos del individuo. Claro, por supuesto. ¿Y por qué? Porque eso es parte de la conducta, que es la expresión de lo que ocurre en nuestra mente. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este caso, es lo que vamos a verlo en ese sentido, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, sí, lo que vimos en el día de ayer fue lo más recurrente pregunta de examen, ¿no? Claro, este es el antesala simplemente, efectivamente, ¿ya? Esto ya no está viniendo propiamente en el prospecto tampoco, ¿no? Efectivamente. Bien, desarrollo de la psicología. En este campo, entonces, ¿qué vemos? Que la psicología no siempre fue una ciencia, como lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Que es el estudio de la conducta a través de esto y aquello. No, la psicología no siempre fue una ciencia, sino que la psicología formó parte inicialmente de la filosofía, ¿sí? Porque se enfocó, se orientó hacia llegar a comprender lo que era el alma. Y es que en la antigua Grecia, se asumía de que el alma era el elemento que albergaba, ajá, en este caso a las capacidades intelectuales, claro, ¿no? Entonces es ahí donde se asume la psicología dentro del campo etimológico, alma y logos, estudio o tratado, claro. Y es aquí donde encontramos a Aristóteles, considerado el padre de la psicología precientífica, porque él hace un tratado acerca del alma para poder comprender y señalar de qué manera funcionaría entonces, claro. Lo que hoy llamamos mente, entonces, antiguamente estaba relacionado con el alma, claro. Pero ¿quién se encargó de darle el concepto de mente? Bueno, pues eso fue René Descartes. ¿Quién fue? Fue René Descartes. Ya en el siglo XVII, entre el siglo XVII y el siglo XIX, donde se desarrolla la filosofía moderna, aparece René Descartes, claro, ¿no? Personaje que llega a considerar que el alma y el cuerpo se comunican a través de la glándula pineal. René Descartes llegó a considerar de que el alma era la forma en la cual entonces se llegaba a comunicar con el cuerpo. Y esto a lo que se le llamó paralelismo psicofísico, ¿ya? Eso es lo que se llamó paralelismo psicofísico, ¿correcto? Entonces, de esa manera, ¿no? Muy bien. John Locke, por ejemplo, en el ámbito precientífico, considero que el único contenido que hay en la mente procede de la experiencia sensible, por supuesto, ¿no? De la experiencia sensorial, influenciado por Aristóteles. Y viene Kant, y Kant junta los dos. Razón y la experiencia, ambos son el fundamento del conocimiento. Claro, ¿no? Razón y experiencia. Eso se daría entonces a partir de los aportes de Manuel Kant. Ujú, de esa manera. ¿Ya? Muy bien, entonces él junta los dos y dice, no, la razón y la experiencia son el fundamento del conocimiento. Entonces, esto viene a ser la antesala de la psicología como una ciencia, fue el plano filosófico. ¿Por qué? Porque René Descartes será la base filosófica del cognitivismo de Piaget, al igual que Kant. En el caso del conductismo, va a ser la base filosófica para John Locke, va a ser la base filosófica para el conductismo, claro. Entonces, así es como se va a llegar a presentar, ¿no? Entonces, la base filosófica surge luego, pero ya dentro del campo científico, ya se convierte en la psicología moderna, ¿no? ¿Cómo la podemos llamar en este caso? ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrarlo entonces a partir de ello, ¿no? Em, ya no está en el prospecto, bueno, no, han aparecido, bueno, han sacado algunos temas, claro, ¿no? En donde la parte de lo que es historia de la psicología y métodos y ramas y enfoques y todo eso, claro, ¿no? Entonces, parte simplemente ahora de las teorías psicológicas, bases biológicas y todo eso, ¿no? Claro, ¿no han revisado el prospecto? Sí, han habido cambios, ¿ya? ¿La filosofía también influye en la psicología? Sí, claro, la filosofía influye en la psicología, pues. Claro, en el nacimiento de la psicología. Claro, la psicología no siempre fue una ciencia. Claro, inicialmente formó parte solo de la filosofía. Ya poco a poco se fue divorciando de la filosofía. Claro, ¿no? Cuando adopta el método científico, por supuesto, ¿ya? John Locke, Kant, Aristóteles y Descartes, todos filósofos de diferentes corrientes filosóficas, pero claro, todos filósofos, claro, así es, solo que con perspectivas distintas. Ujú, eso es lo que va a pasar, ¿ya? Muy bien. Esto lo va a publicar en la plataforma, bueno, si es que lo necesitan y lo quieren, no hay problema. Claro, porque esto era, digamos, algo adicional, ¿no? Para complementar un poquito acerca de lo que habíamos visto el día de ayer, ¿no? Claro, así es. Pero sí, no hay ningún problema.
¿Ya? Bien, entre otras representaciones que tenemos, la psicología entonces, como estamos señalando, formó parte de la filosofía, pero luego va avanzando con sus estudios, claro, ¿cuándo? Cuando avanza la medicina. Entonces, la psicología se vale de varias ciencias, luego para hacer ciencia. Claro, entonces cuando inicialmente fue parte de la filosofía, fue curiosa la psicología para poder buscar una comprensión acerca de lo que va a ser la actividad del hombre, como en este caso. Joseph Gall, fundador de la frenología, estudió, estudió la neuroanatomía y debatió también sobre la estructura interna del sistema nervioso, tratando de ubicar las funciones conductuales y rasgos de personalidad en determinados lugares del cerebro. ¿Qué significa? Que Joseph Gall, ahí está la corteza, digamos, la corteza cerebral, llegó a separarla, llegó a dividirla en diversas partes, asumiendo de que cada parte, cada porción tenía que ver con el comportamiento. Claro, ¿no? Pero esto formó parte de la neuroanatomía. Ah, entonces tenía que ver con la medicina, tenía que ver con la biología, claro, pero no es psicología propiamente dicha, no. Pero es un motivador, un aspecto motivador para el desarrollo de la psicología. Claro, ¿no? Eso es lo que va a pasar. ¿Listo? Weber y Fechner es otro personaje, son otros dos personajes que llegan a ser los fundadores de la psicofísica. Justamente cuando hablamos acerca de los estudios de la percepción y la sensación, cuando hablamos acerca de la figura y el fondo, y también cuando hablamos acerca de los umbrales, ya ese tema de umbrales, ¿de dónde viene? Viene de la psicofísica de Weber y Fechner. Entonces, ellos fundaron una ciencia en donde se centró a poder conocer cómo es que nosotros reaccionábamos frente a estímulos específicos. A eso se le llama psicofísica. Fueron los pioneros en formular una verdadera ley psicológica, estableciendo una relación cuantitativa entre la magnitud y un estímulo y cómo éste es percibido. Claro. Ah, entonces en este caso, por ejemplo, el dolor. ¿Cómo es que llegamos a sentir y cómo se percibe el dolor? Entonces, eso es lo que vemos reflejado, pues, en este caso. Claro. Ah, entonces la psicología en este sentido todavía no es una ciencia propiamente dicha, recordemos, se está alejando de la filosofía, ya no especula, ya no reflexiona sobre el ser, la nada y toda esa circunstancia, sino que va dejando, se va interesando mucho más por la fisiología, si se dan cuenta, por la biología, por la neurología, o sea, va utilizando conocimiento de otras ciencias. Y es ahí entonces donde una manera ya radical de poder dejar de lado todo el campo filosófico para centrarse al campo de la ciencia ocurre al momento en el que llega a utilizarse el método científico. El método científico en este caso. En ese sentido, entonces, es lo que va a llegar a presentarse ahora, ¿no? Cuando hablamos acerca de la etapa científica, es aquella que se considera la psicología hacia 1879. Esto ocurre porque en Francia se da el movimiento del positivismo de Augusto Comte. Comte desarrolla en el siglo XIX el valor por el método científico, por lo observable, lo medible y lo cuantificable. Entonces, en este campo se pone de moda eso en Europa, se pone de moda en Francia, pero también llega a Alemania. Y en Alemania entonces aparecen personajes como Wilhelm Wundt. Y Wundt entonces adopta el método científico y comienza a utilizarlo basándose en el campo experimental. Claro, ¿no? Pero a nivel fisiológico, pero a nivel fisiológico. Entonces es ahí donde funda el primer laboratorio experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania, teniendo como tema central las sensaciones por la influencia de Weber y Fechner. Entonces es ahí donde comienza a surgir la psicología como una ciencia. Claro, por supuesto, recién ahí nace la psicología como una ciencia, ¿ya? Entonces, Wundt es considerado ahora el padre de la psicología científica al introducir en sus estudios el método experimental. ¿Y de dónde toman este método experimental? Sobre todo de la física y de la fisiología, que es una rama de la biología que estudia las funciones
funciones nerviosas, funciones cerebrales, funciones hormonales, en general, las funciones del organismo. Se llama fisiología. Por eso, el inicio entonces de la psicología como una ciencia presentó una temática de carácter experimental, sobre todo en el ámbito fisiológico. Claro, entonces la psicología en sus inicios no fue lo que vemos hoy en día, la parte psicoterapéutica que escucha el problema de los demás, no, para nada. La psicología en sus inicios va a tener una disposición, pero más de tipo experimental, claro, ¿no? Más ligada a la biología en tal caso, más ligada a la biología, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, entonces, hoy en día, ¿cómo definimos entonces a la psicología? Como parte de lo que ya hemos dicho al inicio. Es definida científicamente como la ciencia social que estudia los procesos mentales y cómo se manifiestan a través de la conducta. Claro, ¿no? Los procesos mentales y cómo se manifiestan a través de la conducta. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es justamente lo que vamos a encontrar, pues, en ese caso. ¿Ya? Muy bien, de esa manera. Listo. Entonces, a ver, claro, a ver, retrocedo porque, a ver, este vendría a ser el anterior. ¿Ya? Muy bien, entonces eso vendría a llegar a presentarse cuando hablamos acerca de la psicología como una ciencia. Entonces, a partir de 1879, recién allí es cuando hablamos acerca ya de la psicología entonces como una ciencia, ¿ya? Muy bien, entonces como elementos claves de esto, pues, ¿no? Entonces se convierte a partir del uso del método experimental. Y con ello ya se separa de la filosofía. ¿Por qué? Porque filosofía no se puede experimentar, pues, ¿no? En filosofía no se puede experimentar. Entonces, ese es otro asunto. Claro, entonces al utilizar el método experimental es allí donde recién ya se convierte entonces en una ciencia. ¿Ya? Ahí es ahí donde se está convirtiendo entonces finalmente en una ciencia. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, el momento en el cual llega a dejar de ser pues parte de la filosofía para convertirse o abrazar ahora el campo de la ciencia. ¿Ya? Muy bien, chicos. Bien, continuamos entonces y nos vamos ahora hacia lo siguiente. Al momento de desarrollar el campo de la psicología, vámonos ahora hacia las ramas. La psicología se va a desenvolver en diversos campos, claro que sí, pretendiendo abordar el estudio científico acerca del comportamiento, claro, se va a dirigir hacia varios campos. En este caso, ¿no? ¿Y qué encontramos cuando hablamos acerca de las ramas de la psicología? Bueno, pues aquí tenemos la psicología pura y tenemos a la psicología aplicada. La psicología pura es una rama de la psicología de la cual se va a enfocar hacia construir teorías para poder explicar el comportamiento. Por ejemplo, Piaget llega a desarrollar una teoría para explicar el desarrollo de la inteligencia. Entonces, esta es una rama que investiga y sobre todo se enfoca hacia la construcción de teorías que permitan explicar los diversos fenómenos psíquicos y conductuales. Ujú. De eso se trata entonces, ¿no? Psicología pura. Entonces, dentro de esta psicología pura hay varias ramas, pero al menos nosotros vamos a conocer algunas, como por ejemplo la psicología general. La psicología general va a ser aquella rama de la psicología, pero que va a buscar comprender cómo funciona la mente de las personas sanas, o, mejor dicho, de las personas mentalmente sanas. Entonces la psicología general se va a llegar a dirigir en base a ello, ¿no? Estudia los procesos psicológicos de las personas mentalmente sanas, claro, ¿no? Estudia, en este caso, pues, la parte cognitiva, cómo funciona la memoria, claro, ¿no? Se interesa por saber cómo funciona la memoria, el pensamiento, el lenguaje, ¿no? Pero en las personas mentalmente sanas. Eso se llama psicología general. Por otro lado, también que tenemos a la psicología patológica o también llamada psicopatología. La psicología patológica o psicopatología es la que va a llegar a enfocarse más bien hacia conocer, hacia comprender los signos y los síntomas de los trastornos mentales. En este caso,
Lo que va a pasar es que no da tratamiento. La psicopatología solo estudia los cambios o, de manera descriptiva, cuáles son los signos y los síntomas de las enfermedades mentales. Entonces, en el caso de una depresión, por ejemplo, ¿qué características llega a presentar alguien para diagnosticarlo como depresión? ¿Qué características tiene entonces la depresión? Ya eso lo aborda la psicopatología. Claro, estudia los signos entonces y los síntomas de los trastornos mentales. Claro, eso va a realizar, ¿ya? Eso va a realizar entonces la psicología patológica o psicopatología. Bien, encontramos entonces todos estos detalles, ¿no? La psicología evolutiva, por otro lado, recuerden que la psicopatología no da tratamiento, ¿ah? Solamente estudia de manera descriptiva cómo es el trastorno. En el caso de la psicología evolutiva, este estudia los cambios que van atravesando las personas a lo largo de todo su desarrollo o etapas de la vida, desde la infancia, niñez, adolescencia en adelante, ¿no? Incluso hay estudios prenatales también. Pero esto implicaría entonces la psicología evolutiva, cómo vamos llegando a presentar cambios a lo largo de todas nuestras etapas de la vida. Ahí encontramos entonces a Eric Erikson, Jean Piaget nuevamente, claro, ¿no? Psicología evolutiva, elabora teorías para saber la evolución, para comprender la evolución del intelecto, del pensamiento. Entonces, eso es a lo que hace referencia. Ujú. Psicología evolutiva, ¿ya? Tenemos también a la psicología del aprendizaje, por supuesto, es otra rama de la psicología pura, pero que se enfoca hacia estudiar las formas en que se adquiere el conocimiento o se modifican las conductas. Por ejemplo, acá tenemos los teóricos, como en el caso de los cognitivistas, como Brunner, como Ausubel, como Flavel, entre otros. Entonces ellos investigan y elaboran una teoría para explicar cómo es que se da, cómo es que se produce el aprendizaje. Claro. En otros campos, en otras referencias, también tenemos, a ver, en este caso, los aportes establecidos, por ejemplo, para el conductismo. Ajá, entonces acá hay otras teorías, claro, como la del condicionamiento operante de Skinner. Esta explicaría cómo se modifica la conducta. Esta más bien explicaría cómo se modifica la conducta. Ujú. Esta más bien entonces establecería, mejor dicho, cómo se modifica la conducta, ¿no? Claro, entonces para eso utiliza sus principios y todo ello, ¿no? Claro, la manera sobre todo más significativa, ¿no? En la cual se va a llegar a plasmar. Ajá, eso es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, entonces, esto es teoría, ¿no? Recuerde. Ahora, el uso de estas teorías en la práctica, ya eso da origen a otra rama de la psicología aplicada. ¿Por qué? Porque es la que va a emplear, pues, lo que hemos visto. Entonces esta es la rama que emplea los constructos teóricos y metodológicos para su uso práctico. Claro, ¿no? Para el uso práctico en la solución de problemas psicoemocionales y conductuales. Como por ejemplo, un psicólogo clínico, un psicoterapeuta, va a tener que presentar conocimiento de psicopatología para poder diagnosticar a su paciente con depresión. Claro, y luego utilizar recursos para solucionar problemas. Claro, para poder hacer que salga de su cuadro depresivo, por supuesto. Entonces ahí está la psicología clínica. Es aquella que evalúa, diagnostica y brinda tratamiento a los trastornos mentales. Sí, eso es lo que va a hacer. Esa es la psicología clínica. Entonces en este caso diagnostica la depresión y realiza múltiples recursos, emplea diversos recursos para poder hacer que la persona, el paciente, salga de su cuadro depresivo. Entonces, por eso se llama aplicada. ¿Por qué? Porque va a aplicar, va a utilizar la teoría para solucionar problemas. ¿Ya? Muy bien. Tenemos también a la psicología educativa. Esta, por ejemplo, se va a valer de los estudios de la psicología del aprendizaje que acabamos de ver, donde los estudios de la perspectiva de Brunner, de Ausubel, de Vygotsky, va a utilizarlas para poder favorecer a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Claro. Entonces, Piaget me dice esto, Vygotsky me dice esto otro. Entonces, ¿cómo lo utilizo eso ahora para poder desarrollar el intelecto en los niños? Entonces ahí utilizará
recursos prácticos. Claro, por eso es aplicado, porque va a utilizar recursos prácticos para lograr mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Claro, y eso pertenece a la psicología educativa, ¿ya? Educativa. La psicología organizacional, por otro lado, la psicología organizacional es más bien la que va a trabajar en el ámbito laboral. Claro, es más bien la que va a llegar a trabajar dentro del campo laboral. Esta es la que en el contexto laboral realiza el perfil psicológico de los que van a postular a un trabajo. Eh, Realiza la conocida selección de personal. Claro. Entonces estudia la conducta en el contexto laboral, valorando así las relaciones entre los sistemas de organización, colaboradores, liderazgo, evalúa lo que es el clima laboral. Sí, todo eso tiene que ver. Y también entonces el llamado clima laboral y todo ello, ¿no? Ajá. Eso es lo que vamos a encontrar entonces a partir de ello. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, esto es justamente lo que se va a llegar a presentar, ¿no? Ujú. De esa manera, ¿no? Hay un tema psicológico que habla sobre la psicología humana, es un poco extenso. Es un poco extenso, que es el desarrollo humano. ¿Ok? Cuando se habla acerca del desarrollo humano es en general, claro, o sea, los cambios que tenemos a nivel físico y a nivel psicológico a lo largo de diversas etapas, ¿no? Claro, entonces ahí sí, a eso se refiere, ¿no? Claro, a nivel emocional, a nivel cognitivo, claro, todo eso está dentro de lo que es el tema de desarrollo humano. Sí, por supuesto, ¿ya? Entonces, pero bueno, esa es parte de la psicología evolutiva, pues eso es psicología evolutiva, o llamada también psicología del desarrollo, ¿ya? Y finalmente tenemos a la psicología social comunitaria. Esta es la que va a trabajar, pero dentro del ámbito de la psicología de las masas, o sea, va a trabajar con varias personas. Por supuesto, estudia entonces la conducta, pero en el contexto social, es decir, cómo los individuos se comportan en relación a otros individuos, como en el caso de la familia, en el caso de la comunidad, entre otros. Ujú. A eso se va a referir, ¿no? Entonces se refiere entonces a los individuos, la familia y la comunidad. Ujú. Esa es la psicología social comunitaria. ¿Ya, chicos? Esa es la psicología. Por ejemplo, en este caso, la psicología social comunitaria trabajaría en el ámbito eh, propiamente dicho social cuando se sabe que en un distrito, por ejemplo, ha aumentado la tasa de eh, embarazo adolescente. Entonces, trata de fijar cuáles son los factores que están predisponiendo al embarazo adolescente y comienza a hacer campañas, claro, ¿no? Va a las escuelas, realiza talleres de educación sexual para padres, entre otros. Entonces, eso va a llegar a ser un plano muy significativo, ¿no? Sí, eso vendría a ser un plano muy significativo. Entonces, en este caso, estudia, entonces, en el contexto social, cómo los individuos se comportan, entonces, en relación con otros, ¿no? Y busca solucionar problemas de la comunidad o del medio social, ujú, en ese caso, ¿no? Entonces, ahí están los psicólogos sociales, claro, ¿no? Trabajan en ONGs, ajá, claro, ¿no? Mejorando algunas condiciones también psicológicas del individuo a través de diversos proyectos en sí. ¿Listo? Entonces, esa es la característica, ¿no? Psicología clínica, psicología educativa, psicología organizacional y tenemos también a la psicología, dijimos, social comunitaria, ¿ya? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Esas son ramas, ¿no? Muy bien. Psicología gestal, no, esa no es una rama, esa es una escuela, esa es una escuela psicológica. Claro, es diferente las ramas de lo que vienen a ser las escuelas. Claro, de las ramas, perdón, vienen a ser partes de la psicología. Son parte de la rama de la psicología vienen a ser aquellas partes de la psicología que se van a centrar en un tema en particular. Esas son las ramas dentro del ámbito activo, dentro de la participación con otras personas. Pero cuando hablamos acerca de las escuelas psicológicas, vienen a ser toda una disposición de teorías,
que van a disponer para poder estudiar un tema, como por ejemplo, bueno, a ver, vamos a verlo mejor, ¿ya? Para que más o menos se pueda entender. Cuando hablamos acerca de las escuelas y los enfoques psicológicos, vienen a ser los modelos teóricos que se elaboran, claro, ¿no? En este caso, las escuelas son las primeras en fundarse. Las escuelas vienen a ser las formas en las cuales utilizamos los estudios teóricos, pero que siguen un mismo lineamiento. Por eso se llama escuela, porque presenta un mismo lineamiento teórico y metodológico. Entonces, ¿son los que investigan? Claro que sí. Podríamos decir que tal vez de aquí surgen los psicólogos, la psicología pura, claro, es análoga, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque son los que van a elaborar teorías, pues. Claro, son los que van a elaborar teorías. Entonces, aquí, estas escuelas vienen a ser las construcciones teóricas y metodológicas para determinar cómo estudiar el ámbito de la psicología. Esas son las escuelas. Y todo esto con quién empezó, como lo habíamos explicado anteriormente, con Augusto Comte. Comte llega a desarrollar el positivismo, esto es una corriente filosófica para el desarrollo, influencia el positivismo de Comte para el desarrollo de la psicología, sí. ¿Por qué? Porque Comte en Francia desarrolla el positivismo dándole valor a aquello que es observable, medible y cuantificable. Y por lo tanto rechaza todo aquello que no tiene que ver con la ciencia. Es por eso que está en contra y rechaza la metafísica. La metafísica es el estudio de aquello que va más allá de lo físico, como por ejemplo el alma. El alma es algo metafísico, va más allá de la materia. Entonces, Comte va a decir, ¿para qué estudiaremos el alma si no lo podemos ver ni tocar? Entonces se deja de lado por eso poco a poco el tema del alma, porque se pone de moda el positivismo de Comte. Entonces, a raíz de eso, aparecen diversos otros estudios alejados ya de la filosofía. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento del conocimiento sobre la anatomía cerebral, que ya habíamos visto como la frenología, hicieron que los procesos mentales se entendieran en mayor medida como consecuencia de la biología. Claro, o sea, le dan un gran valor hacia el ámbito de la biología para entender cómo surge el pensamiento y los procesos intelectuales superiores. Destacamos aquí los aportes de la llamada psicofisiología, la psicofisiología, donde aparece pues Fechner y también personajes como Broca y Wernicke. No se olviden de estos nombres porque están relacionados obviamente con lo que hemos visto como bases biológicas de la conducta, ¿ya? En el campo de la neuropsicología. Entonces la psicología llega a tomar en cuenta ya no el aspecto del alma, como se dan cuenta, se están alejando del alma y están abordando la neuroanatomía, la parte de la biología, cómo funciona el cerebro. Claro, se centran más en eso, ¿no? También fue importante la influencia de la teoría evolutiva de Charles Darwin, claro, ¿no? Para poder entender el proceso adaptativo de los hombres. Y el evolucionismo pues sirvió de excusa también para eugenistas como Francis Galton, personaje dedicado a la herencia, esos son los eugenistas, y Morel, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. Significa que en un inicio, entonces va a haber un gran interés por la biología, por la neuroanatomía, sí, así empezó la parte de la psicología. Entonces eso gracias a los aportes de Augusto Comte. Entonces la psicología, como habíamos mencionado, esto es parte de los antecedentes, se centra en la parte experimental, pero del campo biológico o fisiológico. Y es ahí donde ya comienza de manera formal a hablarse de las escuelas psicológicas. Bien, las escuelas psicológicas que vamos a ver son aquellas que van a contener un marco teórico, un objeto de estudio y una metodología, ¿no? Un conjunto de procedimientos para poder fundamentar el contenido o el conocimiento. ¿Ya? Muy bien. Ujú. Claro, el alma no podría llegar a ser un elemento que pueda llegar a ser abordado por la ciencia.
Y de ser así, entonces es absurdo pretender seguir abordando el tema del alma. Claro, ¿no? En esos términos es, claro. Entonces, al surgir las escuelas psicológicas, entonces sucede que las escuelas van a llegar a ser las primeras revisiones y construcciones teóricas y metodológicas para abordar cuál sería el objeto de estudio de la psicología. Aquí encontramos en primer lugar al llamado estructuralismo o también llamado conciencialismo. El estructuralismo o conciencialismo va a llegar a ser la primera escuela psicológica fundada por Wilhelm Wundt. Wundt, al momento de alejarse del campo de la filosofía, ahora se centra hacia comprender cómo funcionan las sensaciones, los sentimientos y las imágenes, a lo que se le llamó la estructura de la conciencia. Por eso es que al estructuralismo también se le llamó conciencialismo, porque va a interesarse acerca de la manera cómo se llega a presentar la conciencia. Bien, a raíz de eso, ¿no? Esa sería entonces la parte del estructuralismo. Entonces, tiene como objeto de estudio ahora la estructura de la conciencia, pues, ¿no? Las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Por otro lado, aquí, ¿qué es lo que vamos a llegar a considerar? Que cada uno de estos elementos, sensaciones, sentimientos e imágenes, van a llegar a ser átomos de la conciencia. Van a llegar a ser entonces átomos de la conciencia. Van a llegar a ser entonces los llamados átomos de la conciencia, ¿sí? Entonces, el tema central viene a ser la conciencia ahora. Quiere saber qué hay dentro de la mente. Entonces, en este caso, Boone creía que la mente se componía de información que captamos a través de los sentidos, lo que uno ve, escucha, huele, toca, prueba. Entonces, todo eso viene a nuestra mente y así va formándose la conciencia. Así lo entendía Wundt. Entonces, es aquí donde surgen las sensaciones. Las imágenes se refiere en el caso de los sueños, en las imágenes se refiere en el caso de los recuerdos, claro, ¿no? En el caso de los recuerdos, eso vendría a ser. Entonces, estas son escuelas psicológicas. Las escuelas comienzan a presentar un marco teórico, se preocupan por construir un marco teórico y definir el objeto de estudio de la psicología. Esa es una escuela, ¿ya? Entonces se interesó por la conciencia, ¿no? Y para eso que empleó el método experimental y la llamada introspección. Introspección, intro significa adentro. La introspección significa exploración de adentro. Esto consistía en que Gunt utilizaba sujetos experimentales y luego les preguntaba a las personas con las cuales experimentaba qué habían sentido. Entonces estas personas daban una descripción acerca de lo que habían experimentado. ¿Sí? Entonces, esto es justamente lo que va a llegar a plasmarse dentro del campo de lo que va a llegar a ser el estructuralismo, ¿ya? ¿El estructuralismo en qué se centra? En la estructura de la conciencia, ¿ya? Eso se va a hacer, entonces de ahí lo sacan por el nombre, ¿no? Es la estructura de la conciencia. Muy bien, pero por otro lado, también se desarrolla y se funda el funcionalismo, desarrollada por William James y John Dewey. Ahora estos personajes ya no se centran en comprender de qué está conformada la mente o la conciencia, sino para qué sirven. Por eso se llama funcionalismo, porque se va a interesar por cuál es la función que tiene la conciencia, o sea, ¿para qué? ¿Para qué tenemos conciencia? ¿Para qué nos sirve? Entonces aquí William James va a llegar a considerar de que esto de la conciencia estaría sirviendo para la adaptación al medio. William James tuvo influencia por parte de Charles Darwin. Entonces él creía que la conciencia nos estaría sirviendo para adaptarnos, como por ejemplo, al momento en el cual el sujeto llega a quemarse, al momento de entrar a la cocina, se quema la mano, se quema con la olla.
Eso hará que la próxima vez, cuando se acerque a la cocina, tenga más cuidado, pueda prever, se aleja. ¿Qué significa? Que ya se adaptó. Entonces para eso sirve la conciencia, para lograr la adaptación al medio. A eso se refiere, ¿no? La adaptación entonces al medio. ¿Listo? ¿Iniciaron entonces aquí la creación de las primeras pruebas psicológicas? Sí. Los primeros test o pruebas psicológicas van a ser desarrolladas por personajes como William James y John Dewey dentro del llamado funcionalismo. Dentro del llamado funcionalismo, ¿ya? Entonces, con ellos se iniciaron las primeras pruebas, entonces, a nivel psicológico, ¿ya? Muy bien, entonces eso va a ser el funcionalismo, ¿no? Se centran entonces en la función, ya no en la estructura, sino en la función, ¿para qué serviría, no? Y para ello también que van a utilizar el método experimental y la introspección. ¿Listo? El método experimental y por otro lado la denominada introspección. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí encontramos dos de las escuelas con las cuales se van a centrar hacia lo que va a ser como objeto de estudio, sensaciones, sentimientos, imágenes como estructura de la conciencia y por otro lado, ¿para qué serviría la conciencia? Pero un personaje que rompe con esta forma de ver la psicología en sus inicios va a ser más bien personajes como Sigmund Freud. Freud ya rompe con el estereotipo que se tenía hasta ese momento, porque en este caso lo que va a pasar es que Freud ya no va a orientarse hacia comprender la conciencia, sino algo más profundo a la mente. Freud creía que la conciencia era la parte superficial de la mente. Entonces él ahora se enfocó hacia algo más profundo. ¿Y cuál es la parte más profunda? El inconsciente. El inconsciente, pero de naturaleza sexual. Freud consideró lo sexual no vinculado exclusivamente a la zona genital. Lo sexual para Freud se refería a aquello que era placentero, como por ejemplo un pequeño que tiene placer por la compañía de la madre, estaría presentando un complejo de Edipo. El pequeño que siente placer al momento de lactar, al momento de succionar la leche materna, entonces estaría presentando una fijación en la fase oral, porque le genera placer. Entonces, a eso se refería Freud, al placer en ese campo, ¿no? No solamente el placer genital, sino el placer en general. Entonces, Freud creía que el inconsciente era el elemento que estaría, pues, llegando a explicar en sí la personalidad. El tema central de Freud fue más bien la personalidad, pero en su condición de psiquiatra llegó a estudiar a personas con patologías, con trastornos mentales. Y en base a eso es que elabora sus construcciones teóricas. Eso es lo que va a pasar. Y es con ellos que elabora entonces sus construcciones teóricas. ¿Ya? Entonces, eso va a pasar cuando hablamos acerca del objeto de estudio, entonces, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a encontrar a partir de ello. Entonces, en el caso del inconsciente, eso va a ser en el inconsciente, pero de naturaleza sexual. Sí, ¿no? Y va a tener como tema central, entonces, como dijimos, la personalidad en sí, pero dentro del campo patológico. ¿Ya? Ese va a ser su tema central. ¿Listo? ¿Y a qué le va a dar valor? Bueno, pues a las experiencias infantiles, ¿no? Freud creía que para poder explicar la personalidad, bueno, pues eso tenía mucho que ver con lo que podíamos llegar a instalar o representar desde la infancia, lo que hemos experimentado en las etapas más tempranas de la vida, ahí es donde vamos a mostrar entonces el ámbito dado del psicoanálisis, ¿ya? Muy bien, como aspecto principal entonces de esta forma de expresión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para él había 5 etapas que tenían que pasar. Bueno, propone varias cosas. Mejor por ahora no verlo para que no se confunda. Sí, por ahora mejor no. Pero hablaba de las etapas psicosexuales, ¿no? Que más adelante lo veremos, pues. Sí, etapa oral, anal, fálica, latencia y genital, ¿no?
claro. Pero ya después vamos a ir viendo su teoría, ¿ya? Pero bueno, por ahora entonces nos vamos a quedar con el hecho en el que Freud entonces se centra en lo que va a ser el tema de la personalidad y se centra en lo que vienen a ser las experiencias infantiles. Entonces, esto es lo que va a caracterizarlo, ¿ya? Entonces, lo que experimentamos en la infancia, como por ejemplo un complejo de Edipo, donde Freud creía que el niño tenía un deseo de pertenencia hacia la madre, al momento de reprimirlo porque tiene un rival que es el papá, entonces puede desarrollar un complejo. Esto haría que más adelante, entonces en su vida adulta, sea de las personas que tienda a buscar el perfil de una madre protectora en una pareja. Ah, ¿por qué? Porque hay un complejo de Edipo no resuelto. Ah, entonces lo que vivimos en la infancia va a repercutir en nuestra vida adulta. Así lo entendió Freud, ¿ya? Así lo considero. Muy bien. Por otro lado, también que encontramos, encontramos ahora en el ámbito de la reflexología. Vámonos ahora hacia el campo de la reflexología. La reflexología es la escuela psicológica fundada por Iván Petrovich Pavlov. Pavlov presenta como objeto de estudio a los llamados reflejos condicionados, por eso el nombre de reflexología. Es el estudio de los reflejos, pero reflejos aprendidos. Más adelante veremos con mayor detalle los aportes de Pavlov, pero aquí un adelanto. Pavlov llegó a experimentar con un perro, logrando que el perro salive frente a un estímulo que originalmente no lo provocaba. Claro. Entonces, Iván Pavlov para eso que llegó a utilizar entonces el estudio de los reflejos condicionados. A eso se refleja, ¿no? Esos son los reflejos condicionados. Bien, claro, efectivamente. Entonces, en este caso, desarrolló entonces la idea de que al momento de asociar estímulos, la asociación de los estímulos es lo que estaría provocando las respuestas fisiológicas aprendidas. Entonces, en este caso, el perrito salivaba frente a la comida. Claro, es normal. Pero cuando asociaban una campana con la comida, el perrito finalmente terminaba salivando cuando llega a sonar una campana. Entonces, esto es lo que finalmente se estaría logrando, pues, ¿no? Sí, entonces la asociación de los estímulos se estaría presentando a partir de ello, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se llamó? El condicionamiento clásico. Claro, ¿no? El experimento que realiza Pablo con estos perritos, entonces fue parte del llamado condicionamiento clásico, ¿no? Y es ahí donde afirma, pues, que al asociar un estímulo con otro, se genera una respuesta aprendida de manera fisiológica. Ujú. Ajá, eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se va a llegar a plasmar, ¿no? Claro, en la teoría de Iván Pavlov, él es el fundador del condicionamiento clásico, con el cual experimenta esto que estamos señalando respecto al perrito, ¿ya? Muy bien, entonces se centra en pocas palabras en los reflejos condicionados. ¿Para ello qué va a utilizar? Pues claro que ya sospechamos, se trata del método experimental. Considero que las respuestas aprendidas van a llegar a ser entonces viscerales. Claro, ¿no? Van a llegar a ser entonces de esa manera viscerales, ¿no? ¿Quién va a implicar acá? El método experimental. Y también va a utilizar el método experimental. Recuerden que en el caso del psicoanálisis que acabamos de ver, no utiliza el método experimental. No, pues no, utiliza otros recursos. Pero en este caso, Iván Pavlov sí lo utiliza. Ahora, Iván Pavlov tuvo un seguidor muy particular que luego funda su propia escuela. Este personaje fue John Watson y este fue el fundador del conductismo, la escuela psicológica conductista. El conductismo, llamado también behaviorismo, ¿no? En inglés, se centra ahora en los estímulos externos, en los estímulos del medio, mejor dicho, ¿no? En estímulos ambientales. Entonces viene ahora pues Watson a centrarse en otro campo, en la conducta observable y medible. Watson hace una crítica hacia la postura de tipo freudiana, porque considera que todos los aportes de Freud no tendrían mayor valor porque no se centran en lo observable, ni en lo medible, ni en lo cuantificable.
solamente en representaciones que no podemos registrar directamente a través de los sentidos. Entonces, ¿para qué llegar a abordar aquello de lo que no se puede observar, ni medir, ni cuantificar, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde Watson establece una crítica al psicoanálisis, considerando como absurda incluso tener que abordar aquello de lo que no se puede medir. ¿Por qué? Porque Watson siguió de manera muy radical los aportes del positivismo. Entonces él va a decir de que solamente hace ciencia Pavlov, ni siquiera entonces el estructuralismo ni el funcionalismo, a pesar de utilizar el método experimental, no tuvo recursos rigurosos, como lo emplea Pavlov, su maestro. Entonces, de esta manera, Watson defiende la idea del uso del método experimental para que sea la base fiel del conocimiento científico. ¿Bien? Entonces, eso justamente en esta perspectiva, ¿no? De lo que estamos viendo. ¿Ya? ¿Veremos el tema de escuelas psicológicas en otra clase? No, solamente en esta nada más. Sí, solamente en esta escuelas y enfoques. Ajá. Sí, solamente en esta, ya, porque ya están programadas las demás clases. Sí, efectivamente. Solamente lo estamos viendo ahora, pues porque estaban coordinando y ampliando la parte de los temas, ¿no? Claro, el horario, perdón, el horario. Claro, así es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí encontramos a partir de ello, pues, el modelo que va a emplear Watson, ¿no? ¿Cuál es el modelo de Watson? El modelo va a ser ER, ¿no? Estímulo-respuesta. Cuando alguien se pica con un alfiler, pues la persona saca la mano inmediatamente. Acto reflejo, claro, ¿no? Pero estamos hablando de estímulo-respuesta. Ya igual acá. Al momento en el cual entonces se presenta un sonido, la persona grita, ya estímulo-respuesta. Los estímulos ambientales determinan entonces las respuestas de los individuos. Ajá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a llegar a encontrarnos a partir de ello, ¿no? Para ello, ¿qué va a utilizar? Va a seguir utilizando también el método experimental, ¿ya? Para ello, entonces, va a seguir utilizando el llamado método experimental. Entonces, esas vienen a ser las principales propuestas respecto entonces al conductismo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, el conductismo es bastante radical, por cierto, porque solo se centra en aquello que es observable, medible y cuantificable. Si no tiene esas cualidades, entonces no es un objeto de estudio para la psicología. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a proponer John Watson, ¿no? Y tenemos también la escuela de la Gestalt o la Gestalt. Cuando hablamos acerca de la Gestalt o la Gestalt, se le conoce también como psicología de la forma. La Gestalt o la Gestalt o psicología de la forma es desarrollada por Kohler, por supuesto, está desarrollada por Kohler. Y en este caso, cuando hablamos acerca de la propuesta de Kohler, tiene como objeto de estudio la percepción sensorial. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos acerca de la percepción sensorial, se refiere hacia el hecho en el que se llega a interpretar lo que estamos captando a través de los sentidos. Claro, al momento entonces en el que nosotros llegamos a escuchar la voz de alguien e interpretamos la voz de la persona que nos habla, estamos llevando a cabo un proceso de percepción. Claro. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a darle significado a lo que está a nuestro alrededor? ¿Cómo es que le damos significado a lo que captamos a través de los sentidos? Entonces eso justamente aborda Kohler. ¿Cómo se da, cómo se produce el fenómeno de la percepción? Al momento en el cual nosotros le damos significado a las cosas que vemos, tocamos, olemos o probamos, ¿qué leyes participan para poder formar totalidades en nuestra mente? Asumieron que organizamos la realidad como un todo. Claro, por ejemplo, cuando un niño arma un rompecabezas, cuando arma un rompecabezas el pequeño, lo que hace es construir un todo, una representación por eso holística. A eso se le va a llamar una representación holística. Claro, ¿no? Holístico proviene del prefijo holo, que significa todo. Entonces, cuando hablamos acerca de una expresión holística, se refiere a aquella con la cual nosotros formamos un todo o construimos un todo en la percepción. Eh, entonces, ¿de qué manera formamos estas totalidades en nuestra mente, ¿no? Ya ese es justamente el fenómeno de la percepción. A eso se refiere, ¿no?
asumiendo de que el todo es más que la suma de sus partes. Cuando nosotros caminamos por la calle y vemos a una persona y la reconocemos, a pesar de tener mascarilla, no la reconocemos por un conjunto de partes, como por ejemplo una oreja, más un ojo, más una ceja. Ah, reconocemos recién a la persona. No, sino que a través de un solo golpe de vista somos capaces de poder llegar a captar a la persona. Claro, ¿no? Al momento de llegar a captar entonces a la persona, al individuo, eh, como un todo integrado, entonces ahí es donde hacemos un proceso de percepción. Y por ende, pues Kohler busca explicar de qué manera se lleva a cabo este proceso. Ujú. Entonces, por eso dice el todo es más que la suma de sus partes. Y aquí encontramos la conocida ley de la pregnancia, ¿no? O llamada también ley de la simplicidad. La ley de la pregnancia es también llamada ley de la simplicidad. Significa que nuestra mente busca la manera más sencilla de poderle dar significado a algo, ¿ya? Eso va a implicar entonces el método también experimental. Entonces, todo esto, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser las escuelas psicológicas. Hoy en día, las escuelas ya no tienen vigencia en sí, pero más bien lo que sí está predominando hasta nuestros días van a ser los enfoques. Las escuelas son clásicas. Hoy en día ya no hablamos de un psicoanálisis ortodoxo, ¿no? Utilizando los métodos freudianos como se dieron en su momento. No, ahora ya no, pues, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Pues, ¿no? Eh, los enfoques. Lo que hoy existen son los enfoques. Las escuelas vienen a ser clásicas y vienen a ser bastante rígidas en la construcción de teorías para poder explicar un tema central para la psicología. ¿Ya? Muy bien, entonces dentro de este campo, ¿no? Pero ahora, pues van a existir otros elementos más contemporáneos. ¿Quiénes son? Los enfoques psicológicos. Se vienen ahora los enfoques psicológicos, ¿ya? Cuando hablamos acerca de los enfoques, nos referimos ahora hacia una perspectiva más bien de tipo contemporáneo y que va a llegar a ser más bien flexible, ¿no? Lo que acabamos de ver hace un momento, que vienen a ser las escuelas, recordemos, van a ser rígidas en su expresión, ¿ya? Muy bien, eso es lo que vamos a encontrar entonces a partir de ello, ¿no? Muy bien, ¿este tema sí está en el prospecto? No. En el prospecto están lo que vienen a ser las teorías psicológicas de frente. Sí, estos primeros temas no, ya los sacaron desde el año pasado, ¿no? De hace 2 años, creo. Sí, ya no está hace 2 años, ya. 2 años y medio, creo. Sí, ya hace un buen tiempo, por supuesto. Solo que esto, digamos, es la antesala para poder entender también parte de lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Porque vamos a ir viendo a cada uno de estos, ¿no? Después, en su momento, ¿ya? Listo, muy bien. Ahora, en el caso, muy bien, genial, Valeria. Enfoques psicológicos. Los enfoques entonces van a ser contemporáneos, es lo que existe hoy en día. Por ejemplo, el enfoque psicodinámico corresponde a los seguidores de Freud, son sus discípulos, pero que se apartaron del aporte inicial de su maestro Freud. Y con ellos nace el neopsicoanálisis. Al neopsicoanálisis se le llama enfoque psicodinámico. Uno de los discípulos de Freud más fructíferos fue Jung. Fue Jung. Este personaje más conocido porque plantea el llamado complejo de Electra. Recordemos que Freud no habló de complejo de Electra. Freud habló de complejo de Edipo y complejo de Edipo femenino. Pero el complejo de Edipo femenino, Jung lo llamó complejo de Electra. Él es el que le da el nombre. Este ahora ya se va a enfocar más bien hacia el inconsciente también, pero ya no de naturaleza sexual. No. Freud se enfocó al inconsciente de naturaleza sexual porque valora la parte del placer. Jung se centra ahora en el inconsciente de naturaleza social. Claro, y cuando habla de naturaleza social, se refiere, por ejemplo, a las relaciones parentales, a las relaciones con los padres, con los progenitores. La relación y el trato que tenemos con los padres es lo que al final el sujeto lleva al inconsciente. Claro. Ah, entonces se fija en las relaciones parentales. Ujú. Eso es lo que va a llegar a darse entonces en este campo, ¿no?
Así es, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos a partir de ello? Pues ¿no? La importancia también por las experiencias infantiles en el desarrollo de la personalidad. Claro, ¿no? Se centra en en el tema de la personalidad, sí, claro, ¿no? La importancia en las experiencias infantiles en el desarrollo de la personalidad y por otro lado el valor por las relaciones parentales, como ya les decía, ¿no? Claro, o sea, es algo que toma todavía del aspecto psicoanalítico, ¿no? ¿Qué es lo que sigue tomando del psicoanálisis? Las experiencias infantiles. Claro, se centra en el desarrollo de la personalidad, pero Jung le da valor ahora a las relaciones parentales, la forma como nos relacionamos con los progenitores. Y eso es lo que vamos a instalar en el inconsciente, ¿ya? Vamos a instalarlo entonces en el inconsciente, ¿no? Listo, es el inconsciente, pero de naturaleza social se refiere, ¿no? De naturaleza social, ¿ya? Muy bien, como parte entonces de lo referido pues en ese campo, ¿ya? Muy bien. Las escuelas psicológicas, si es un tema recurrente en exámenes de admisión, no. Lo que pasa es que no está como tema escuelas psicológicas, sino que está implícita en uno de los temas. No es un tema central, digamos, ¿no? Claro, por ejemplo, en pregunta de admisión, lo que llegaron a señalar fue la relación entre la Gestalt y el conductismo. Claro, pero no como escuelas psicológicas, como tema, mejor dicho, ¿no? Porque no está en el prospecto. Pero lo que vino en pregunta de examen fue la Gestalt y fue el conductismo, pues porque en el prospecto sí está como tema la percepción y está el aprendizaje. Entonces, ahí es donde se ve la Gestalt y se ve el conductismo, pues, por el tema, pero no por escuelas psicológicas, no por escuelas psicológicas, sino por el tema de aprendizaje y por el tema de percepción. Así es. Pero en tal caso, digamos, no está, ¿no? No está en el prospecto, pues, ¿no? Claro, así es. Ujú. Bases de la conducta, vamos a hacer ese tema. Y bueno, sí, pues claro, lo que falta, pues, ¿no? Lo que sigue en el programa, las bases sociales, porque ya vimos bases biológicas. Claro, ¿no? Ya vimos bases biológicas. Entonces, la próxima semana nos toca ver bases sociales del comportamiento. Claro, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a llegar a requerir, pues, ¿no? De este aspecto. ¿Ya? Sí, ahí sí. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, de ahí sí lo vamos a ir desarrollando también, ¿no? La segunda parte de las bases del comportamiento, ¿no? Hay bases biológicas y bases sociales. Ya hemos visto bases biológicas ayer, la próxima semana veríamos bases sociales de la conducta. Claro, así es. ¿Listo? Muy bien. Ajá. Listo, listo, muy bien. Eh, sí, claro que sí. Terminaríamos ahí con la parte de los enfoques, ¿no? Si es que no da tiempo también para terminar. Claro, claro que sí. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, ¿qué viene? Viene ahora la nueva perspectiva del conductismo. Recordemos que el conductismo se funda en Estados Unidos con Watson, pero aparece ahora un seguidor de Watson que viene a ser ahora personajes como en el caso de Skinner, el más representativo. Skinner, este personaje se va a llegar a enfocar a continuación hacia comprender de qué manera se presenta la conducta frente a los estímulos ambientales. Claro, sigue hasta ahí el patrón de Watson, pero él añade algo más. Claro, ¿no? Añade la consecuencia de la conducta. Entonces, si un niño llega a hacer su tarea y la profesora le pone una carita feliz, es altamente probable que aumente la disposición de que la conducta se vuelva a dar, es decir, de hacer la tarea. ¿Por qué? Porque lo ha reforzado, porque le ha presentado un estímulo agradable y eso incrementa la probabilidad de que la conducta vuelva a suceder. Entonces, Skinner creía que una conducta aumenta si va seguida de una consecuencia agradable o disminuye si va seguida de una consecuencia desagradable. Entonces la conducta observable y medible bajo la influencia de los estímulos ambientales. Es así que bajo este principio desarrolla el condicionamiento operante. Cuando hablamos acerca de reforzadores y castigos, hablamos acerca de el condicionamiento operante. Entonces, aprender mediante premios y castigos es emplear el condicionamiento operante.
Entonces esto es lo que más adelante veremos en el tema de aprendizaje. Claro, cuando veamos condicionamiento clásico, veremos a Pavlov, condicionamiento operante, veremos a Skinner, ¿ya? Entonces ahí donde vamos a tener en cuenta pues toda esta peculiar referencia, ¿correcto? Muy bien, entonces es ahí donde lo vamos a encontrar, ¿no? Desde el punto de vista humanista, vamos a tener más bien ahora, o como enfoque psicológico, a Abraham Maslow. Maslow reacciona en contra del psicoanálisis y reacciona en contra del conductismo. Maslow dice, los conductistas ven al individuo como una máquina que reacciona frente a un estímulo, sin sentimientos, sin emociones, claro, porque eso no se puede medir ni observar, ¿no? Y critica a los psicoanalistas porque van a decir que el individuo está determinado por su pasado. O sea, que a las finales, pues el hombre pues, no puede hacer algo, no puede frenar, no puede salir de su pasado. Maslow está en contra de eso. Entonces él critica y dice, ¿por qué no hay que ver mejor a las personas con capacidades y habilidades? Ya que Freud veía al hombre con complejos. Todos tenemos algún complejo, no hay persona mentalmente sana. Todos tendríamos algún complejo. Mientras que Maslow se centra en afirmar que las personas tendríamos más bien capacidades, habilidades o destrezas. Mientras que los neoconductistas le siguen restando valor a los sentimientos y las emociones, porque eso no se puede ver ni medir, Maslow dice de que hay cosas que no se ven, no se observan, pero no significa que no tengan importancia en la activación o en el comportamiento del hombre. Entonces ahí viene la crítica que hace Maslow a estas dos expresiones teóricas, tanto al psicoanálisis de Freud como al conductismo, al neoconductismo de Skinner y la de Watson, ¿no? El conductismo de Watson. Entonces considero de que las personas, el objeto de estudio más bien es enfocarse a las personas como un ser integral. Todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, orientada hacia la autorrealización, que significa que todos los hombres ineludiblemente van a enfocarse hacia el perfeccionamiento. Todos buscamos ser mejores, diría Maslow. Le da importancia a las capacidades y potencialidades que ya habíamos dicho, de todo que todo ser humano presenta, y le da un gran valor por el sentido de libertad, conciencia y responsabilidad. Además, entonces, que le da un fuerte valor por el sentido de libertad, conciencia y responsabilidad. Esto significa entonces que considera de que el hombre es un ser que no está determinado por el pasado, sino es un ser que se define a cada momento. Si el hombre, si un individuo llegó a tener una infancia triste, porque fue muy sometido, porque fueron muy dictatoriales con él, no significa que eso tiene que definirlo para el futuro. Él es capaz de elegir y decidir. Él es libre para elegir entonces seguir el mismo patrón de conducta que hicieron con él o, por otro lado, ser diferente, ser mejor. A eso se refiere. Ajá. Entonces, de tal manera que el hombre no es un ser determinado por su pasado, ¿no? Es libre para elegir y decidir. Se basa en la conciencia, no en el inconsciente, y también en el sentido, alto sentido de responsabilidad. Ajá. Entonces, ese es justamente el valor del humanismo, ¿no? Le da valor entonces al hombre como persona, libertad y responsabilidad, obviamente, ¿no? Sí, todos tenemos capacidades y potencialidades que nos llevarían hacia la autorrealización. Otro de los estudios basados en Maslow fue precisamente el desarrollo de la pirámide de las necesidades, que por cierto, eso veremos más adelante en el tema de motivación. Ahí lo vamos a ver entonces a Abraham Maslow. ¿Ya? Muy bien, chicos. Por otro lado, y para ir terminando, encontramos al cognitivismo. Aquí aparece Brunner. Brunner se centra en el procesamiento de la información, teoría cognitivista. El enfoque cognitivo se centra en los procesos mentales, como el pensamiento, la memoria, aquellos que nos permiten procesar información. Por eso, el objeto de estudio es el procesamiento interno de la información. Importa por cómo, la importancia por cómo se producen los aprendizajes a partir de procesos mentales como la atención, el pensamiento y la memoria. Aquí el conocimiento es una construcción mental que luego regirá el comportamiento.
Los cognitivistas, entonces, se centran en cómo procesamos el pensamiento, cómo procesamos, perdón, la información, basándonos en el pensamiento, la memoria, la atención y otros. Construimos nuestras propias representaciones, construimos nuestro propio conocimiento, dicen los cognitivistas. Bien, entonces a eso se centran Brunner, Ausubel, Flavel y muchos otros. Utiliza para ello también el modelo computacional, es decir, nuestro cerebro funciona como un ordenador, como una computadora, procesando información. Bien, eso sería el cognitivismo, ¿no? Y finalmente aparece el enfoque biopsicológico. El enfoque biopsicológico fue desarrollado por diversos personajes, entre ellos Rubén Ardila. ¿Y en qué consiste? Es el estudio entre la relación de lo biológico y lo psicológico, por eso el nombre. Relaciona lo biológico como la genética, la neurofisiología y la neuroanatomía